bien, pues, bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad? En esta ocasión, pues vamos a ver, ¿no? Un tema, bueno, el segundo tema que vamos a ver en lo que es en Génesis, ¿verdad? Así que, antes de comenzar, pues vamos a tener una pequeña oración, ¿no? Pues siempre, como siempre explico, como que para que Dios capacite nuestros corazones, ¿verdad? Y que nos ayude a entender igual, ¿ok? Hoy nos trae, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Aquí vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de darnos de venir a tu casa de oración, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tema sea de bendición, Padre Santo, que nos des discernimiento, Señor, para entender y comprenderlo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que lo que nos vamos a escuchar sea de edificación, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a buscar pues en Génesis capítulo 2, ¿verdad? El versículo del 1 al 2, al 4. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuantos fueron creados. Muy bien, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? En lo que acabamos de leer, y el título de esta ocasión es El reposo de Dios. Y vemos aquí que Dios, al terminar los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dije que todo lo que hay en él, o todo lo que existe en esta tierra, tanto lo visible y lo invisible, pues, dije que cuando terminó todo lo que él había hecho, dice el versículo 2, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. En otras versiones, por ejemplo, la Biblia Jerusalén, no dice día séptimo, sino directamente dice y reposó Dios el sábado. O sea, vemos que implícitamente va, o directamente va, esta versión de la Biblia ¿va? Nos dice que Dios se reposó el día sábado. Y el día sábado, pues, forma parte del decálogo, que es la ley moral. Eso está en Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice así, acuérdate del día séptimo para acordarlo, dice, porque en 6 días, dice la Biblia, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo lo reposó, dice. Por tanto, no hagas obra ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, y hasta así, hasta el versículo 11, ¿va? Y como vuelvo a repetir, ¿va? En la Biblia Jerusalén, dice claramente, acuérdate del sábado. O sea, porque el sábado fue el día que constituyó Dios, ¿va? Y durante toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis,
siempre se habla del sábado, que el sábado, pues, es el día que Dios constituyó para su adoración. Dice Ezequiel 20 y versículo 20, ¿no? Ezequiel 20, 20, dice así. Dice, santifica mi sábado. Dice. Oigan bien, aquí dice sábado directamente también. Dice, santifica mis sábados y sean por señales entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y como primer punto, vamos a ver que el día sábado, ¿verdad? Es una señal. Y aquí dice Dios a través de su profeta, ¿va? Dice que sean por señal, dice, entre mí y vosotros, o sea, hablando, bueno, primeramente era a Israel terrenal, pero ahora esta palabra fue dirigida a los gentiles, porque como habré explicado en algunas ocasiones diferentes, que Dios por medio de Abraham, el patriarca, pues Israel terrenal fue pues pueblo de Dios constituido por la fe, pero al rechazar la salvación y al Mesías, pues dejaron de ser pueblo y ahora el pueblo fue los gentiles a través de los apóstoles, ¿verdad? Pero esto también bueno, al morir los apóstoles, ¿verdad? Tiene que la iglesia primitiva, tiene que se comenzaron a mezclar con los paganos. Y dije que fue tanta la mezcla y eh, ¿cómo podemos decir? La aceptación de costumbres y tradiciones fuera de la Biblia, que ya no fueron pueblo de Dios, pues. Y ahora fueron los, los reformadores, ¿verdad? Y ahí ya sabemos la mayoría de nombres, ¿verdad? Pues John Wesley, ¿verdad? Calvino, eh, Lutero, ¿no? Y etcétera. Pero igual que los apóstoles, al morir estos, también las iglesias que habían pues, levantado ellos, pues también aceptaron pues, tradiciones y costumbres fuera de la Biblia, pues que de tal manera que ahora se considera Babilonia. Ahora es el pueblo adventista, que es el remanente final ya. Pero como siempre he mencionado, queda la pregunta, si estaremos haciendo la voluntad de Dios y seremos pues un pueblo aprobado o seremos desechados, ¿verdad? Pero aquí el punto es que el día sábado, según la Biblia, ¿verdad? Dice que es por señal entre Dios y su pueblo. Algo que caracteriza al pueblo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios. Según lo que dice, pues, Apocalipsis 12, 14, 12. Que aquí está la paciencia de los santos, dice. Los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a ello, dice, es porque no la amanecides. Y también Apocalipsis 12:17 dice que el dragón
persiguió a la mujer y al resto de sus hijos. Los que tienen el espíritu de profecía dice ahí, y guardan los mandamientos de Dios. O sea, el sábado, junto a todo el decálogo, son sellos de Dios. O sea, pero principalmente el sábado es el sello de Dios. Es el señal de que el pueblo que ha escogido pues tiene legitimidad, o sea, que es legal. Y vemos que Dios, al santificar el sábado, pues lo ha dejado por tres razones. Una de ellas, pues es muy clara, era para su adoración, ¿verdad? Dios pide a nosotros que no somos su pueblo, ¿va? Que lo adoremos el día que Él reposó, el día que dejó por señal, que es la segunda función, que es una señal. Hay un texto en Apocalipsis hablando de los cuatro ángeles que están a los extremos de la tierra, y dice que de uno de los ángeles dice que no, a los demás ángeles, que no desaten las plagas hasta que, que sellen por completo a los siervos de Dios. Y ese sello, pues, es el Santo Sábado. Entonces vemos que el sábado pues, es señal o un sello para distinguir al pueblo de Dios. Y por último, uno de los tres funciones, y esta es la que tiene que importarnos más. El sábado es muestra de obediencia hacia Dios. Al guardar el sábado, le estamos demostrando a Dios que nosotros obedecemos a Dios y que guardamos su palabra. En el protestantismo apóstata y el catolicismo romano, esto no es muy aceptado que digamos porque agarra muchos textos y crea una falsa doctrina que desde que el sábado fue abolido y de que ya no es necesario pues guardar el sábado. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿va? Que el sábado sigue vigente. Dice Mateo 5, 17, 20, dice que mientras que existe el primer cielo y la primera tierra, incluso allá en el cielo se va a guardar el sábado, y ya vamos a ver eso después. Pero mientras que existe el cielo y la tierra, tienes que ni una jota, ni un punto, ni, o sea, nada de la ley será quitada. O sea, toda la ley, los primeros cuatro de la primera tabla, y los otros 6 de la segunda tabla, pues seguirán vigentes hasta que exista el primer cielo y exista la nueva Jerusalén. Y siempre pongo el ejemplo. Para que todo gobierno exista o subsista, tiene que haber ciertas leyes y normativas. Siempre hay leyes de tránsito, leyes morales, leyes civiles, leyes jurídicas y etc. Porque siempre es necesario que un gobierno o una institución tengan leyes y normativas. Y Dios, hacia rey, pues obviamente que tiene una ley. O sea, no podemos decir que la ley ha sido abolida cuando decimos que Dios es rey. Si decimos que Dios es rey, es necesario que nosotros digamos que su ley
está vigente. Y es necesario que también, que veamos que el sábado pues está vigente también. Y es esto algo que el protestantismo apóstata muchas veces no acepta y el catolicismo romano también. Y no es que siempre agarran texto fuera pues, del significado, del concepto que tienen. Pero déjenme decirles que eso nunca se ha enseñado en la Biblia, o sea, en ninguna parte. En la Biblia nunca se ha mostrado eso, ¿verdad? Siempre se ha dicho que el sábado ha estado vigente hasta los confines de la tierra. Ahora vamos a ver, como tercer punto, que el sábado nunca fue quebrantado ni fue cambiado. Y como ya les explicaba hace unos minutos, ¿va? El catolicismo romano y el protestantismo apóstata siempre agarran textos pues, fuera de su contexto. Y uno de ellos es Hechos 27. Y vamos a como dar explicación, ¿va? Lo que quiere decir el texto, ¿va? Hechos capítulo 20, versículo 7, dice así, ¿o qué es lo que dice? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo, que tenía que salir al día siguiente, le enseñaba a largo de discurso hasta la medianoche. El protestantismo apóstata, que la cristianismo romano, agarra este texto para decir que el sábado nunca se guardó y de que no es necesario recordarlo hoy en día. Porque el texto dice que el primer día de la semana. El primer día de la semana, pues, es domingo, ¿verdad? Pero es necesario que siempre leamos el contexto menor y el contexto mayor. Pues es necesario pues, entender lo que dice cada texto. ¿Va? O sea, no podemos agarrar un texto y hacer una doctrina de ello. Pero el protestantismo apóstata solo agarra este versículo, que es el versículo 7 de Hechos 20, y defiende la doctrina de la abolición del sábado y la santidad del domingo. Pero, como digo, hay que leer el contexto menor y el contexto mayor. El mayor es el texto que le sigue. Y el versículo 7, el versículo que le sigue es el 8. Y dice así el versículo 8. Habiendo muchos lámparas, oiga bien, habiendo muchas lámparas en el aposento alto, donde se habían reunidos. Agarremos, primeramente analicemos este texto, el versículo 8. Dice, habiendo muchas lámparas. En aquel tiempo no había focos ni había electricidad como hoy en día, ¿verdad? Habían pues velas y lámparas. Y dice aquí que había muchas lámparas. El catolicismo romano y el protestantismo apóstata siempre dicen que era un domingo temprano. Porque dice en el primer día de la semana, a domingo, reunidos los discípulos para partir pan, Pablo que tenía que salir al día siguiente, o sea, el lunes. Ellos dicen que era domingo y que el día siguiente, que dice aquí, o sea, quiere decir el lunes, el segundo día. Pero el versículo 8 dice algo que no podemos ignorar. Dice, habiendo muchas lámparas encendidas. ¿A qué hora se encendían esas lámparas? Generalmente a la noche. ¿Por qué iban a tener luces lámparas encendidas si había claridad? Según este contexto, quiere decir
sábado, pero era noche. Recordemos que los días son de puesta a puesta. Se dice aquí, habiendo lámparas encendidas, que ya estaba de noche. O sea, era un sábado por la noche, como dice la gente, va. Pero ya era domingo, ya la primera hora de domingo. Entonces vemos ahí el contexto, como digo, que hay que leer la Biblia en su contexto. Hay un dicho bien famoso que dice que la Biblia explica la Biblia, o más resumido, que la Biblia es su propio intérprete. Y vemos que sí es cierto, como estamos leyendo aquí, ¿verdad? Dice aquí, y vamos a leer hoy sí los dos textos juntos para que puedan encontrar más lógica de lo que estamos diciendo. Dice, Hechos 20, 7 y 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para lo que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba a lo largo y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Muy bien, vemos aquí que habían lámparas. Estaban los discípulos reunidos todos, partiendo el pan. Y dicen que Pablo tenía que salir al siguiente día. Y dice que el discurso se alargó hasta la medianoche. Y es imposible que Pablo esté todo el día, bueno, desde la mañana, desde las 11 de la mañana, ¿va? Hasta la medianoche, ¿va? O sea, es ilógico porque tenía que partir, o sea, tenía que hacer tiempo, ¿va? Y vemos que se unen alrededor de las 6 de la tarde, ¿va? Porque dicen que había muchas lámparas, o sea, ya eran de noche, ¿va? Así como ya en algunas regiones que ya es de noche. Porque dice claramente que habían lámparas encendidas, quiere decir que estaban ya en la oscuridad, en la noche. Y cuando dice Pablo, aquí va, que Pablo tenía que salir al día siguiente, ya se refería a la mañana del domingo. No podemos decir que era el domingo de la mañana porque no habría lámparas, no dijera que había lámparas encendidas. Pero como lo dice así, entonces es por lógica, la Biblia se entiende por lógica. Entonces vemos que era de noche, las primeras horas del día domingo, y dice que se alargó hasta la medianoche. Lo que vemos que se llevó la mitad de la noche. El día siguiente es la mañana de ese mismo día. Entonces vemos que no se guardaba el domingo, el sábado. Nunca guardaba el domingo. Entonces vemos claramente que el sábado nunca fue abolido y nunca será abolido. Y hoy sí vamos a ver lo que le decía hace poquito más acerca de que allá en el cielo pues se va a agarrar el, el sábado, ¿verdad? Y debo decirles que sí, allá en la cielo tierra, en el cielo nuevo, en la nueva Jerusalén, sí se acordará el día sábado, no otro día, porque el sábado siempre será eh, con nosotros, con el pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios siempre, el día sábado, siempre se va a acordar, porque Dios siempre ha estado con ese día. Siempre Dios ha estado apartando el día sábado porque es el día santo del Señor, va. Y dice Isaías capítulo 56, versículo 23, y de mes en mes dice, y de sábado en sábado entran todos a adorar delante de mí, dice Jehová.
Entonces vemos que incluso allá en el cielo se guardará el día sábado, el día santo del Señor. Lo que vamos a ver es que aquí en la tierra y allá en la tierra nueva se guardará el día sábado, el día santo del Señor. Entonces vemos que el sábado es un día especial para todos nosotros, el ministerio bíblico adventista. Entonces, hermanos, que Dios me bendiga. Este ha sido el tema. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tema haya sido de bendición, Padre Santo. Te pedimos que lo podamos pregonar, Señor, con toda la gente de esta tierra. Tu paz y bendición sean con nosotros, Padre. Cristo Jesús. Amén.